Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 2. Incendio forestal. Nota del autor. Y entonces la cosa se calienta. Feliz día de apreciación de Subaru. Y sí, otro título de canción, el link en la descripción. Texto del capítulo. Subaru observó las filas de cultistas que tenía delante. 450 creyentes del amor, preparados, formaban largas filas frente a su trono. Ara y Vela, al percibir la tensión del ambiente, revoloteaban alrededor y por encima de la cabeza de Subaru. Al levantarse del trono, la voz de Pride fue un susurro. Creyentes de hierro, den un paso al frente. Y así lo hicieron 50 cultistas. 10 de ellos vestían cotas de malla bien ajustadas, 20 armaduras de láminas y otros 20 armaduras de cuero normal bajo sus túnicas. En sus manos, alabardas que el gobernador había tenido la amabilidad de obsequiarles. Su legión más pequeña, la que se centraría en ser una molestia y una distracción mientras se enfrentaba abiertamente a los caballeros que se encontraban fuera del Palacio Real. Basados en el control de multitudes, estos veteranos y creyentes más poderosos se convertirían en un muro inamovible que proporcionaría la cobertura perfecta para el asalto a los almacenes de Karsten. Su mirada se dirigió a los 250 cultistas desaparecidos, portadores de la palabra y acechadores nocturnos, ya ocupados infiltrándose en los carruajes llenos de piedras de fuego dentro de la ciudad, mientras 2 llevaban misivas tanto para avaricia como para uno de los glotones. Se llevó la mano al bolsillo, recorriendo los diversos espejos de conversación que había logrado equiparlos. Deberían llegar mañana, así que debía estar listo para actuar como debía. Su presentación debía ser perfecta. Y así repetiría la operación hasta que saliera según su plan en cada paso del camino. Después de todo, esta operación sería la única que sería fácil, pues el reino aprendería de ellos y se adaptaría. Legión afilada, da un paso adelante y así, 100 cultistas avanzaron. La mayoría sin armadura, todos empuñaban arcos bajos. Aunque ya no fuera sorprendente, Subaru no podía evitar asombrarse ante la fuerza de tiro de casi 140 kilogramos, nada inusual en el mundo mágico. Impulsadas por las enormes armas, las flechas perforarían cualquier objetivo que deseara, y casualmente, ya tenía a un hombre de cabello blanco como objetivo. De verdad, ansiaba usurpar sus derechos. Aún así, si su plan de usar el azul con las esposas no funcionaba, tendría que esperar a un futuro. Lobos del orgullo, den un paso adelante y otros 100 cultistas lo hicieron. Armados con equipo ligero, en su mayoría obtenido de bandidos y criminales de bajo rango en la ciudad, su trabajo era ser la fuerza principal de las operaciones del culto en el subsuelo, donde la intimidación y la cantidad importaban más que la capacidad de combate directa. Mayormente soldados rasos y cultistas de bajo rango, no más poderosos que la gente normal, mantenían sus operaciones bajo control y realizaban diversas tareas para mantenerlas. En esta ocasión, formarían parte de la vanguardia. Por último, Legión Negra, avanza un paso y así, los últimos 200 cultistas avanzaron un paso. Moderadamente armados y con armaduras que no les quedaban bien, serían los flancos de la operación. Junto con los lobos, recorrerían la ciudad, mantendrían a raya a los rehenes y se enfrentarían a los caballeros y hombres de armas que encontraran en pleno cumplimiento de sus deberes, mientras protegían los puntos de evacuación y extracción de su botín. La mirada de Subaru recorrió a los silenciosos e inmóviles creyentes en el amor. Realmente no necesitaba un discurso, ya que no necesitaba explicar, pues sus evangelios escribirían su testamento. Aún así, extendió una mano hacia la derecha. Aquí estamos, creyentes en el amor. 1 mes y medio desde el inicio de nuestra facción y nuestras conquistas no han sido nada. Su tono, frío pero enérgico, las brasas moribundas dentro de una habitación sin oxígeno. Y, como ellas, estaban listas para encenderse con la más mínima bocanada de aire. No tenemos gloria a nuestro nombre, no hemos avanzado. Pero no hemos sido perezosos. No hemos holgazaneado. Y así se convirtieron en llamas. Su voz se convirtió en un rugido. Los cultistas se tensaron.
Llevamos 6 semanas preparando el camino, preparando nuestro equipo y acumulando energía para nuestra huida. Este no será un primer paso, será un salto, un rugido. Mañana nos separamos y, en 2 días, llegaremos a la capital de este aborrecible y horrible reino. Y superaremos a todo caballero, soldado y pagano que se niegue a ver el camino a seguir. Subaru abandonó su trono mientras Ara y Bella, un poco más grandes, lo seguían, la primera en su hombro derecho y la segunda en el izquierdo. Invadiremos su lugar sagrado de poder y lo saquearemos de cada pieza de artillería, cada arma, armadura y utilidad. Aseguraremos el futuro de la guerra, de la diosa del campo de batalla, de nuestro poder y del culto, y nos burlaremos de todos ellos. El mismísimo santo de la espada será incapaz de detenernos y pisotearemos su reputación. Sus miradas vacías y frías clavaron dagas en Pride. Este será el primer paso para matar al héroe. Nunca descansaremos, nunca nos detendremos, nunca dejaremos de actuar mientras el santo de la espada siga vivo. Este reino no necesita a una persona tan despreciable, ni a una fuente de tanto odio, un rencor andante, un destino destrozado andante. Sus palabras eran aún más indignadas, un torrente de odio desenfrenado. Esta pequeña diatriba, la verdadera razón tras el discurso. Y nuestra misión es detenerlo, detener el reino y avanzar. Aplastaremos su esperanza y robaremos las herramientas para su destrucción que con tanta gracia han creado solo para nosotros. Y, en el camino, liberaremos a nuestros hermanos de sus cárceles, de sus mazmorras. Más silencio. 8. En la primera fila, se puso rígido. Subaru respiró hondo y todos los evangelios se actualizaron. Pueden retirarse. Prepárense para la batalla que se avecina. Y háganlo con la seguridad de saber que no morirán. Todos se inclinaron al mismo tiempo y se retiraron a sus aposentos. Elsa y Meili, que habían estado esperando junto a una pared, se acercaron a él. Hermano mayor, es muy cruel de tu parte dejarnos atrás mientras te vas a divertir a la capital. Haciendo pucheros, Meili apartó la mirada. Y con 8 además. Es un rollo estar con ella, arzobispo del pecado, ¿es realmente necesario que ambos nos quedemos? Cualquiera de los dos sería suficiente para mantener el control de la ciudad gracias a 8 y a esa alegre banda suya. Sin molestarse en recordar ese nombre tonto, Elsa ladeó la cabeza. ¿No pueden sus planes apretujar a un humilde asesino? La mirada de Subaru se posó en ella. La imagen del santo de la espada dominándola con solo su mano destruyó cualquier intención que pudiera tener de aceptar su exigencia. Te quedarás aquí, eso es definitivo. Su mirada se posó en ella, el doble de fría y sin la misma intensidad que antes. Piénsalo mejor antes de oponerte. Con una sonrisa cada vez más amplia, aunque un poco triste, Elsa hizo una reverencia. Buen viaje, arzobispo del pecado. Recuerda que debo ser yo quien te mate. Un breve asentimiento. Junto a Elsa, Meili suspiró. Así que nos quedamos con las tareas de la casa. Uf. ¿Algo más? 2 movimientos de cabeza y los 2 asesinos se alejaron de Pride, dejándolo regresar a sus aposentos detrás de la sala del trono. Una vez dentro, Pride cerró la puerta y se sentó en su cama king size. Frente a él, un espejo de tamaño humano regresó a él. El camino estaba preparado y su determinación era aún más firme que la última vez. No dudaría, haría todos los sacrificios necesarios, incluso si solo fuera por sí mismo. Su lengua recorrió la cápsula de veneno atada a sus dientes. Sus manos, su nueva daga, hecha de acero ennegrecido. Su mirada se volvió más fría, entristeciendo visiblemente a los presentes ante las emociones que irradiaba. Había hecho miles de intentos en su primera ronda. Esta no sería la excepción. Este reinicio lo ganaría, este reinicio lo maximizaría al máximo, este reinicio debía ser perfecto. Después de todo, esta era la única forma que conocía, la única forma de avanzar. Tenía que dominarla. No conocía otra forma, no tenía otras cartas, ninguna habilidad. Él era simplemente el pecado, el arzobispo del orgullo, Natsuki Subaru. Y la muerte era solo suya. El guardia de la puerta bostezó, exhausto como un saco de piedras, mientras observaba la entrada de carruajes a la capital.
La ceremonia de entrada era demasiado importante como para permitir cualquier perturbación, por lo que los guardias y caballeros habían sido asignados a turnos dobles. Y esto empezaba a notarse en todos los guardias habituales, aunque los caballeros poseían una fortaleza casi inhumana y resistían bastante bien el agotamiento acumulado. Parpadeando, se dispusieron a abordar el siguiente carruaje. Vaya, no conocían ese escudo de armas. Caminando frente al carruaje, les hicieron señas para que se detuvieran, y así lo hicieron tercero y cuarto. ¿A quién le das tu lealtad? Gobernadora Minerva. Tenemos una carta de recomendación. Cuarto hizo una reverencia al guardia al pasarle la misiva. Tratando de no poner los ojos en blanco, el guardia leyó rápidamente la carta, notando la palabra clave comerciante y la firma del gobernador. ¿Qué vende? Apas. Parpadeando para disipar el cansancio, el guardia frunció el ceño. ¿Apas? ¿Habían venido de Kremlin a vender apas? Señalando con la cabeza, otros 4 guardias se unieron. Ya veo, algo más. Frutas diversas y conservas para vender durante las celebraciones. Los 2 cultistas, con sus ropas informales, no se inmutaron cuando los guardias entraron en el carruaje. Abriendo las cajas, empezaron a apartar la mercancía, intentando comprobar si había algo que no cumplía con las normas. Uno de los guardias sacó un cuchillo y agarró una manzana, sin notar algunos cortes suaves en ella gracias a la diferencia entre el interior oscuro y la mañana brillante que estaban teniendo, mientras 2 revisaron dentro de las paredes y debajo del vagón y el último el piso mismo. El evangelio actualizado. Lo cortas, lo pagas. El guardia gimió, casi decidido a lanzarles el apa. Su mirada bajó hacia las cajas. No había armas a la vista, ni pergaminos, ni nada. Solo cajas con fruta y carne seca o ahumada, traídas por 2 comerciantes ingenuos. Refunfuñando, bajaron del carruaje. Los otros 3 guardias los siguieron rápidamente. Bueno, disfruta tu estancia, así lo haremos, señor, respondieron los 4, con una expresión que era una máscara perfecta. Un caballero recibió un golpe en la nuca y cayó al torrente de aguas residuales. El mismo cultista casi evitó su caída gracias a la oscuridad que dominaba las alcantarillas bajo la capital. Aún así, su evangelio se había actualizado y habían lidiado con este intruso desobediente. Agarrándolos de los brazos y arrastrándolos a tierra firme para que no se ahogaran, les ataron las manos, los brazos, las piernas y la boca y regresaron al convoy. Y así, el culto difundió la carta por las alcantarillas, con sus evangelios actualizándose en tiempo real para esquivar a las patrullas o enfrentarse a ellas directamente. Su objetivo. Uno de los 5 edificios que el culto debía estar listo para invadir y limpiar de lugunicanos cuando llegara el momento para que el plan de Pride pudiera avanzar. Asegurarían sus entradas y salidas, fantasmas bajo tierra. Fifth cruzó la calle en silencio frente a la mansión Karsten. Al parecer, no necesitaban reconocimiento, así que no lo harían. Solo necesitaban observar cualquier desarrollo que pudiera complicar sus planes de amenazar al azul. En sus bolsillos, llevaban varios frascos llenos de hierbas analgésicas y alucinógenas, listos para ser quemados. Entrar sin que nadie se diera cuenta estaba asegurado por el evangelio, así que Quinto asintió a los magos que lo seguían y se deslizaron hacia la mansión. Como si supieran cuándo pasarían las patrullas y cuáles eran sus puntos ciegos, los vestidos de negro se arrastraron y de puntillas hacia las murallas. Unos cuantos asentimientos más, cuerdas y ganchos fueron descubiertos. Un gesto de asentimiento y Quinto, el más atlético y el que tenía la peor habilidad mágica, empezó a trepar. El evangelio había predicho dónde tendrían que agarrarse con las manos y los pies, y así lo hicieron. El evangelio también predijo que un grupo de guardias se acercaría demasiado, por lo que sus compañeros del culto provocaron una pequeña distracción justo afuera de la mansión. Una pelea entre unos borrachos. No lo suficiente como para ser amenazante, pero sí para atraer la atención de unos guardias muy aburridos. Tras unos minutos, llegaron a una ventana que habían abierto para dejar entrar la brisa, pero se les había olvidado cerrarla.
Así que Quinto entró en la habitación y aseguró las cuerdas mientras la pelea afuera empeoraba, lo que provocó que algunos guardias, lo suficientemente despiertos como para notar las cuerdas oscuras, se distrajeran de sus tareas habituales. Un minuto más tarde, los magos entraron en la habitación tras recuperar las cuerdas. Conociendo la distribución y la ubicación de cada sirviente en tiempo real gracias a los evangelios, se dirigieron a toda prisa a la habitación de Crusch. Esperando afuera, los magos de fuego comenzaron a calentar los viales mientras todos los cultistas se ponían sus máscaras para protegerse de la euforia. Entreabrieron la puerta y dejaron que la mezcla que Bride había descubierto se mezclara con algo de humo. Tras agotarse los viales, los cultistas se abalanzaron sobre la habitación, conscientes de que tenían un temporizador. Apuñalándola en brazos y piernas, cortaron tendones y músculos importantes con asombrosa precisión, haciendo todo lo posible por inmovilizar a la candidata sin causarle daño mortal. Tras atarla y amordazarla, aún inconsciente, le pusieron un paño húmedo en la boca con más hierbas y descendieron en rapel por la habitación tras dejar una carta dirigida al azul. La pelea en el exterior era ahora casi tan grande como una guerra callejera, con unos 30 cultistas y 40 civiles. Y así, los guardias de la mansión, apartando la mirada, ignoraron a la inquietante candidata que comenzaba a luchar contra sus captores. Vendándole los ojos y dejándola sorda, uno de los cultistas la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente por un rato. Y así, la alegre banda, liderada por Fifth, llegó a una de las tapas de alcantarilla y arrojó a Crusch de hombro derecho contra ella, aprovechando la caída para romperle algunos huesos y dificultar su concentración para lanzar magia de viento. Fifth miró a la mujer desde el camino. Tendrían que detenerse para reabastecerse de hierbas y mantenerla completamente drogada para detener por completo el ataque que el Evangelio predijo. Y así lo harían. Subaru estaba sentado en el techo del carruaje. La luna nueva brillaba sobre su grupo, sin una luz brillante ni esperanzadora. Soplaba el viento, casi llovía un poco y era una noche fría. Y a Subaru no le importó, pues este ciclo continuo finalmente había terminado. Todo estaba listo para mañana. Su mirada, con los ojos abiertos, seguía clavada en las murallas de la capital, ahora a la vista de todos. Ara y Vela se agitaban en su regazo. Su tensión irradiante les infundía una sensación de peligro y prisa. La volvería a ver. Después de 2 largos meses, volvería a ver su rostro. Su cabello plateado, su voz de campana, su infinita compasión. Oh, sus estrellas eran realmente buenas hoy. Su sonrisa se ensanchó al ver a Quinto acercarse con la candidata real. Saltando del carruaje, detenido por la voluntad del Evangelio, se acercó a ellos. Quinto saludó y los magos se detuvieron mientras levantaban a la mujer que gemía. A Orgullo no le importó nada de eso y sus manos se dirigieron a 2 cosas: la insignia del dragón y la daga con la cresta de un león. Al notarlo, Crusch gruñó furioso y logró formar una cuchilla de aire. Inclinando la cabeza como si lo hubiera esperado, su sonrisa se atenuó al esquivar el astuto pero letal hechizo. Vamos, vamos, no querrás golpear las piedras de fuego que llevo y matarnos a ambos, ¿verdad? Crusch se detuvo ante eso, sin darse cuenta de la mentira. Antes de que recuperara la compostura y volviera a atacar, recibió otro golpe en la cabeza y quedó inconsciente por 5ª vez esa noche. Ay, eso podría causar daños irreparables. Contrario a sus palabras, simplemente despidió a los cultistas con un gesto. La la habitación de invitados de la candidata real, princesa del reino, estaba lista y sería una falta de respeto privarla de la comodidad del alojamiento del culto de la bruja. Ara y Vela la miraron fijamente. ¿En serio, hasta dónde pueden caer esos afortunados bastardos de sangre azul y buena cuna? Negando con la cabeza, su mirada se posó de nuevo en el castillo real. Sí, hacía tiempo que había tardado en regresar. Sus manos vistieron la insignia del dragón y la convirtieron en un collar. La daga misma, intercambiada por la que les había robado a esos 3 matones. La santa de la espada se encontraba con perfecto decoro en la sección de caballeros de la ceremonia. Su rostro se había transformado en una mueca ceñuda al pasar los minutos, y ni Ferris ni Lady Karsten conseguían llegar, arriesgándose a ser eliminadas.
Los susurros de la facción de Khrushchev y sus partidarios ya eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchados. Los candidatos reales junto al consejo se mantenían firmes, aunque se veían grietas en Emilia, que arrastraba los pies con confusión y preocupación, y en Priscilla, cuyos gestos con el abanico se volvían cada vez más irritados. Marcus tosió. Bueno, para respetar el tiempo del resto de la realeza, los dos guardias de afuera abrieron las puertas y dejaron pasar a un joven armado que, resoplando, levantó la cabeza. Cientos de miradas de nobles y caballeros, muy lejos de su posición, le dejaron el rostro ensangrentado y la voz sin aliento. Las puertas se cerraron tras él como el cierre de su ataúd, por si decían algo indecoroso. ¿Qué es? El hombre de armas avanzó con pasos temblorosos. Mierda. Decidieron simplemente dar la noticia directamente, sin arrodillarse ni nada. La Lady Karsten ha sido secuestrada. Y se oyó una tormenta de susurros, jadeos, conversaciones e incluso gritos. La Santa de la Espada se movió en su sitio, su mirada preocupada se desvió hacia donde Ferris debería estar. Julius, a su izquierda, se puso rígido, con la mano derecha en la empuñadura de la espada. ¿Qué? ¿Cómo ha evolucionado tanto? No estaba ella en... Las palabras de Marcus se entrecortaron cuando las puertas estallaron en un espectáculo de fuego. La onda expansiva hizo que los civiles volvieran a sus asientos y preparara a los caballeros para el combate. Todos los que pudieron girar la cabeza lo hicieron. Y así, entre una lluvia de trozos de madera en llamas, piedras que caían y una nube de polvo, se vio a un hombre avanzando. Caballero comandante Marcus, si me permite la franqueza, creo que podría responder a sus preguntas. Con una sonrisa demasiado brillante, el hombre vestido de negro avanzó unos pasos, con los brazos extendidos a los costados, mientras su capa ondeaba tras la explosión, provocando una tormenta de plumas negras, que reveló el peligroso color naranja que se extendía debajo. Adelaide palideció al notar el conjunto de piedras de fuego, suficientes para volar la mitad de la habitación. Palideció aún más al observar el rostro del hombre que tenía delante. Eres, su susurro salió de sus labios sin fuerza y murió sin ser escuchado. Ah, cierto, casi olvido lo más importante. Su sonrisa se ensanchó al ver a dos espíritus menores sobre sus hombros. La sonrisa le llegó a los ojos y comenzó a hacer una reverencia, indiferente al sonido de espadas al salir de sus vainas y ballestas al armarse. Arzobispo del pecado, representando al orgullo, Natsuki Subaru. Vamos, chicos, su reverencia perfecta terminó justo cuando una sección de la ciudad, a la vista de todos a través de las puertas destruidas, explotó tras él. Al abandonar la posición, levantó la mano derecha, 4 dedos arriba y uno flexionado. El fondo de ese gesto eran trozos de madera en llamas, piedra y una nube de humo. Mientras los gritos, el sonido de la batalla y el derrumbe de edificios llegaban al Palacio Real, nadie se movió. Los caballeros con armas de largo alcance, al notar el chaleco, solo pudieron bajarlas, temerosos de golpear las piedras de fuego y explotar. Julius, caballero espiritual, tenía dificultades para calmarse. El impresionante miasma del hombre les causaba un pánico indescriptible. Adelaide aferraba su espada de dragón, lista para desenvainar. Como si la hubiera visto, Pride se giró hacia ella. Su sonrisa se ensanchó un poco, pero perdió toda su sincera alegría cuando las emociones en su mente se transformaron en odio y griega. ¿Éxito? Oye, Adele, ¿te arrepientes de haberme salvado? Bajó un dedo y otra sección de la ciudad fue presa de las piedras de fuego que el culto había colocado por toda la ciudad. Esperó a que cesara el sonido de la explosión antes de continuar. No te preocupes, después de todo, solo eres humano. Marcus retrocedió mientras el anciano Miklotov se levantaba de su asiento. ¿Qué hace aquí un arzobispo del pecado? ¿Viniste por la semielfa? Su mirada, enfadada, dejó a Adelaide para volver a la voz del consejo. Te dejé hablar. Y Pride bajó el tercer dedo. Miklotov palideció al posar la mirada en la ciudad, otro rugido provocado por sus palabras. El resultado, 1/10 parte de ella en llamas. El silencio invadió la sala. Pride suspiró, aliviado. Su ánimo se alegró, más feliz por su felicidad. Eso está mucho mejor.
Quizás Capi no esté tan equivocado sobre la necesidad de aterrorizar a la gente para que calle. Pride empezó a caminar hacia el centro de la habitación con la naturalidad de quien entra en su propia casa. Ignorando las miradas de todos los magos, y una muy interesada de un mago de la corte en particular, su tono ligero se mantuvo sin aparente preocupación. Debo decir que me encanta lo ingeniosos que son. No es que ninguno de ustedes sea tan tonto como para apuntar a una bomba andante con un alclarista, ¿verdad, Julius? El caballero llamado se puso rígido, después de haber estado apuntando sigilosamente su espada a la cabeza de Pride. Después de todo, ¿quién sería tan estúpido como para tropezar y matar a alguien con un bastón de muerto? Pride agitó burlonamente sus dos últimos dedos y la mayoría de los magos perdieron la concentración. Y, en serio, intentar congelarme o dejarme inconsciente con magia podría ser muy peligroso. Nadie aquí lo piensa, ¿verdad? ¿Y si el pobrecito de mí se cae ya se boom? Pride cerró las manos en broma, solo para abrirlas bruscamente. Nadie pensará en las pobres criadas y mayordomos que tendrían que limpiar esta habitación. Como si estuviera en su elemento, el trastornado cultista saltaba entre filas y filas de poderosos nobles y caballeros, sin importarle sus miradas mortales ni su preparación para la batalla. Sus pasos, siempre llevándolo hacia cierto candidato real. Ah, cierto, las preguntas, mi error, el que es fácil. Pride tiró del cuello de su camisa y reveló la insignia del dragón rogada. Lady Karsten se ha, digamos, reunido con algunos viejos buenos amigos y olvidó contar el tiempo. Por supuesto, no somos monstruos y ella está siendo cuidada con todos los lujos que la gente de esta hermosa ciudad da a los individuos más desafortunados antes de su eventual regreso. Su eterna sonrisa y tono alegre hicieron poco para aliviar la preocupación de cualquiera aquí. No diré cómo. La alegría de resolver misterios es personal y no quiero privársela a ninguno de ustedes, ¿de acuerdo? Negó con la cabeza mientras chasqueaba la lengua varias veces, con las manos extendidas a los costados. Que lo pregunten es un poco tramposo y, la verdad, también un poco triste. Pride abandonó las primeras filas de asientos y se encontró cara a cara con los candidatos reales. El estrado les otorgó una posición más alta, de modo que se alzaron sobre Pride, junto con el propio consejo y Marcus. Y Pride no tenía ojos para nada de eso. Ni para el consejo asustado, ni para el furioso Marcus, ni para la inquisitiva Anastasia, ni para las expresiones ocultas de Priscilla. De hecho, ni siquiera los había tenido en cuenta. Su campo de visión solo albergaba una entidad singular. Solo la luz de una figura se reflejaba en sus ojos. Emilia, con expresión angustiada y algo angustiada mientras el fuego ardía afuera, era el mejor regalo que alguien le hubiera podido dar a Pride. Y así, su guión flaqueaba como siempre, sin importar cuántos minutos le robara al mundo para apreciar la vista. Su larga cabellera plateada, una cascada de belleza plateada que eclipsaba a la luna y amenazaba con convertirse en fuente de leyenda. Sus ojos púrpura, más exquisitos y valiosos que toda la reserva de amatistas del mundo, un espejo para el alma más pura, y por los que quemaría una ciudad para ver cómo el fuego se extendía. Su sencillo vestido blanco, otro testimonio de su carácter modesto y puro. Y si Pride dejaba que su concentración flaqueara un segundo, su mano derecha volaría hacia esa flor blanca en su cabello, pues no merecía su posición. Solo la corona más pura y fabulosa era digna de reposar en su cabeza. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos vacilaron. Porque se había dado cuenta de que la última imagen de su antiguo yo se superponía a esta y ambas expresiones eran la misma. Ambas lo odiaban. Su sonrisa se recuperó. Daba igual, él cumpliría de todos modos. ¿Y a quién tenemos aquí? Emilia se puso rígida. Puck, oculto dentro del colgante, no sabía qué hacer. Por un lado, la mente del loco que tenía delante estaba llena de pensamientos sobre proteger y convertir a Emilia en reina. Por otro, era un maldito arzobispo del pecado que había dicho la verdad. Congelarlo era arriesgarlo todo. Al final, Puck decidió esperar y ver. Pero si se atrevía a tocarla, vamos, Pride chasqueó los dedos izquierdos varias veces hacia Marcus. Dime, ¿esta mujer frente a mí se parece a la bruja? La mirada del caballero comandante se dirigió a Emilia. Ella, orgullo bajó el cuarto dedo.
Este caos, justo detrás del palacio. ¿De verdad? La voz rugiente fue seguida por una mirada desquiciada llena de una profunda ira. ¿Dónde está la similitud, el parecido, la semejanza? Porque solo veo a una semielfa. No se parece en nada a la que amamos. A la que queremos traer de vuelta. No se parece en nada a nuestra querida bruja de la envidia. Sus palabras, una ola que recorrió toda la sala con una ilusión poderosa. Sin embargo, nadie podía refutarlo, pues podría un arzobispo del pecado, en su obsesión, equivocarse en este asunto en particular. Mientras tanto, la mano de Adelaide vaciló un poco, leyendo sus emociones como un libro abierto. No había más que buena voluntad hacia Lady Emilia. Tal vez distorsionada hasta casi irreconocible. Hasta un grado obsesivo. Pero la había. Y ninguna en absoluto hacia la bruja del culto. Aún así, Adelaide frunció el ceño, la espada desenvainándose un poco. Un corte en el cuello y un tirón rápido, y podrían, y así. Pride se volvió hacia Emilia, con el dedo en alto y señalándola. El culto de la bruja te declara la guerra, Lady Emilia. Que Od Laguna te libre de nuestra ira. Con esa última palabra, una enorme nube de llama lo envolvió y llenó la habitación de sombras. Innumerables hechizos fueron disparados junto con virotes de ballesta, obligando a la Santa de la Espada a proteger a Pride bajo las sombras para impedir que el chaleco explosivo hiciera su trabajo. Tras desviar los goas, los voltios y las lanzas, Adelaide finalmente pudo atacar la nube de oscuridad, atravesándola también y revelando una manada que había dado la vuelta en la puerta destruida, escoltada por 2 cultistas que habían acabado con los guardias. Su sonrisa se tornó depredadora y se arrancó el chaleco, destrozando todas las piedras de fuego en dirección a la nobleza. El ceño fruncido de Adelaide se agravó cuando él le guiñó un ojo burlonamente y saltó, fortalecido por el espíritu Yin. Concentrando su mente, el tiempo pareció ralentizarse hasta congelarse. La lluvia de piedras de fuego, ahora una pintura de naranjas detenidas, del color del arzobispo del pecado. Tensándose, Adelaide se puso en movimiento, deslizando cada piedra de fuego sin encenderlas. Cada paso, cada golpe, todo calculado y ejecutado a la perfección. Y cada milisegundo que dedicaba a anular las 100 piedras lanzadas, el arzobispo del pecado se alejaba flotando. Su mirada se volvió más fría y aceleró aún más, terminando la tarea antes de que las rocas comenzaran a descender. Para el mundo mismo, ella era un destello y una ventisca a la vez. Su habilidad y poder se enfrentaban a una amenaza que casi no habían percibido. Sin terminar, la Santa de la Espada flexionó las piernas y saltó detrás de Orgullo, hundiendo el suelo por la fuerza del salto. Su vuelo, 3 veces más rápido, le permitió a su mirada inspeccionar la capital a su alrededor. Enormes incendios consumieron una quinta parte de ella mientras la gente era evacuada ordenadamente de las zonas afectadas. Las pequeñas escaramuzas y combates por toda la ciudad, fácilmente dominadas por los fanáticos, ya que la mayoría de los caballeros se encontraban dentro del palacio, no eran más que un oscuro ejército de artes que se extendía como tentáculos por toda la ciudad, dejando a los caballeros heridos a salvo de las llamas. Los más peligrosos de los 900 cultistas, una formación de soldados con alabardas, purgaban la carretera principal y evacuaban a la gente por la fuerza. Las mazmorras habían sido forzadas, y algunas mansiones y casi todas las armerías habían sido destruidas, abiertas y saqueadas. Por la puerta este, varios carruajes se alejaban a toda velocidad, al amparo del conflicto. Y los caballeros que salían corriendo del palacio serían demasiado lentos para alcanzarlos, pues, una vez que Julius abandonó el palacio, los tentáculos se dispersaron y comenzaron a desaparecer como si ya lo hubieran planeado. Por último, su objetivo, como si no pudiera ser de otra manera, le sonreía con los brazos extendidos. ¡Qué bien, Adele! ¡Qué presentación tan apropiada para el orgullo, ¿verdad? Debo decir que da mucha nostalgia. Su sonrisa desquiciada le raspó las orejas, pero no podía blandir su espada sin amenazar con dañar la insignia o a la persona que debían capturar. Ante esa consideración, se vio obligada a intentar igualar su velocidad. Sí, no podía morir hasta que Lady Karsten y el culto de la bruja fueran incapaces de hacer daño a nadie esa noche, pues hoy era su pintura y matar a la cabeza podría cambiarles el destino.
Y ella lo igualó, pues incluso la gravedad parecía favorecerla. Cuando Pride caía, ella era más rápida. Cuando él aminoraba la marcha, ella era más precisa. Cuando él giraba en direcciones inesperadas, como si anticipara sus movimientos, ella redirigía y fijaba su inercia. Su persecución, basada en saltos potenciados por magia, terminaría de forma bastante decepcionante. Adelaide logró alcanzarlo y sujetarlo del tobillo, e ignorando las pequeñas y débiles llamas de Ara, ya consumidas y absorbidas por ella misma, los obligó a ambos a aterrizar, estrellando al arzobispo del pecado contra el suelo y abriendo un pequeño agujero en su honor y similitud. Su otra mano fue a su cuello y lo sujetó mientras se colocaba encima de él para impedir que huyera. Forzó otra risa entre toses sangrientas, respiraciones entrecortadas y jadeos. Ah, esto me trae recuerdos, Rey Adelaide. Su agarre más fuerte no disuadió su mirada burlona. Los ruidos del incendio forestal a su alrededor, casi silenciando sus palabras entre el crepitar y el silbido, la destrucción y la destrucción. El humo y las cenizas cayendo, un nuevo shamak que tendría que cortar. ¿Y ahora qué? ¿Eliges al arzobispo del pecado o a la ciudad? ¿Al héroe o a la ira justa? Ablashot levantó la cabeza hacia el cielo. Allí, el cielo mismo estaba contaminado por un caparazón del desterrador nocturno. Ara, sabiendo que su magia era inútil y rechazando la extraña atracción que sentía hacia Adelaide, se abalanzó sobre su rostro y ella lo apartó justo a tiempo de bloquear una puñalada de Pride con la daga de Krushch. Su mano derecha le cortó el aire y comenzó a estrangular a Pride. Disculpas, pero su mente finalmente calculó dónde aterrizaría ese caparazón. Y sería en medio de una de esas columnas de civiles que evacuaban. Así que tenía tres opciones. Matar a Pride y correr a ayudarlos. Correr a ayudarlos después de dejarlo fuera. O asegurar al arzobispo del pecado para interrogarlo. Parpadeando para evitar otro choque con el espíritu menor, soltó las manos cuando la izquierda de Pride se abalanzó sobre ella con una nueva daga. Sus manos se entrelazaron, ahora podía. Adelaide saltó lejos de Pride para esquivar 15 virotes de ballesta desde los tejados circundantes, aún reticente a romperles el cuello. Los había guiado hasta allí. Tim, el tiempo apremia, hermana. Acariciándose el cuello, Pride empezó a tambalearse hacia atrás mientras recuperaba el aliento lentamente. A su alrededor, las 2 docenas de nuevos cultistas surgieron de las sombras como si siempre hubieran estado allí. Oh, mira, otro, y, en efecto, un segundo proyectil cruzó el cielo. De verdad, deberías irte, Adelaide. ¿No es eso lo que debe hacer un héroe? Su sonrisa era de confianza. Tanta que Adelaide se tensó cuando levantó otros 5 dedos. No acabemos con esta rivalidad en un solo día, ¿sí? Adelaide saltó al cielo de nuevo, sin dignificarlo con una sola palabra. Orgullo, sabiendo que regresaría en 1 minuto y 13 segundos, saltó a un agujero que el mago de tierra había abierto para este incidente específico. Antes de que Adelaide terminara, el culto de las brujas ya había desaparecido de toda la capital en llamas, y algunos se mezclaron con los civiles en retirada. Lejos del caos y a lomos de un dragón de tierra negra, Pride observaba cómo el incendio, que luchaba por contenerse a pesar de las bajas mínimas sufridas por los caballeros, consumía 1/5 parte de la capital. Sí. Era una buena presentación. Tirando de las riendas, la orgullosa dragón aceptó a su nuevo dueño y se volvió hacia los 900 cultistas, 200 de los cuales estaban desnutridos y heridos debido a su estancia en las mazmorras de la ciudad. Novatos en el culto, no habían preparado su suicidio y, por lo tanto, habían quedado atrapados. Ahora, creyentes en el amor, mentí. Todos se arrodillaron. Tercero, cuarto y quinto en la primera fila, haciendo una profunda reverencia. Las palabras de Pride se habían cumplido, como si fueran la voluntad de Od Laguna. No se habían producido muertes en el culto de la bruja. Su primera operación inmortal en toda su historia recordada. No había sido una batalla de liberación. Había sido una demostración de supremacía. Hoy, el culto de la bruja había demostrado estar por encima de los mejores del reino en su propio territorio. Indiferente a esa hazaña, Subaru volvió la mirada a la ciudad. «Te doy una paliza, Adelaide».
Su mirada observaba cómo las llamas devoraban los edificios, y sus últimos gritos retumbaban hasta el final en forma de escombros quemados. Vamos. Tenemos una charla pendiente con dos personas muy amables. Pride suspiró al llegar, junto con 5 y sus 50 creyentes de hierro, a la cabaña de madera donde Crush se encontraba como una querida invitada. Con la chimenea encendida y comida y agua listas para todas sus necesidades, una veintena de cultistas la atendían. Por ahora, y a pesar de estar en un espacio reducido, Crush se había mantenido bastante tranquila y se había negado a arremeter contra sus amables sirvientes temporales. Poniendo los ojos en blanco al recordar aquel lamentable ataque que le había costado 6 vueltas quitarle la mano, se giró hacia el azul. Y Wilhelm, protegiendo a Félix, permanecía inmóvil, destilando instinto asesino. Veo que las leyendas eran ciertas, demonio de la espada. El tono de Pride, cada vez más alegre, fue continuado por un salto al saltar del dragón de tierra. Una pena que tu nieta no lo hiciera. Imagina que la anterior santa de la espada hubiera permitido que un cultista malvado como yo escapara. Pride negó con la cabeza. Estoy seguro de que... Sopló un viento frío y Subaru dejó de hablar. Su sonrisa desapareció y volvió a suspirar. Su tono falso se convirtió en irritación. ¿Siempre eres tan estricto, mayordomo? Vinimos como nos pidió tu maldita misiva, monstruo. Palabras frías, la mano de Wilhelm estaba en la empuñadura de su espada. Sus ojos, calculando la ruta para acabar con los 50 cultistas que rodeaban la manada. Imposible, pero podría. La pregunta era, ¿la cabaña también era otra emboscada? Basta de bromas, muchacho, porque me falta paciencia para oír tu voz exasperante. Con el ceño fruncido, más afilado que su espada, un viento frío sopló de nuevo mientras su mirada intentaba asesinar al arzobispo del pecado que tenía delante. ¿Siempre te juegas la carta de la superioridad para minar a tu oponente? Pride le devolvió la sonrisa y aplaudió. No es que importe, porque esta noche estás bajo mis manos podridas. Ahora, si pudieras... Subaru lo despidió con un gesto, quítate del medio, solo tengo asuntos con el azul. Tensándose, Félix se alejó de la sombra de Wilhelm. ¿A quién quieres que cure? Subaru arqueó una ceja. ¿Entiendes rápido? Como si fueran personas completamente diferentes, no es que fueran iguales, pero la diferencia es asombrosa. Subaru ladeó ligeramente la cabeza, con el ánimo cansado sobre los hombros. El azul que tenía delante estaba completo, chasqueó la lengua. Bien, le haría un favor al azul y dejaría atrás ese apego, ya que a partir de entonces se convertirían en enemigos. Dándose la vuelta, con la capa ondeando, comenzó a caminar hacia la cabaña. Sígueme. 3 metros detrás, Pride los condujo hacia las ventanas para que pudieran ver a su señora. Atrapada en una armadura de piedra, estaba visiblemente viva, aunque un poco pálida por el dolor que contenía. A su alrededor, 6 cultistas con murciélagos permanecían inmóviles. Sobre esa armadura de piedra, más piedras de fuego. Verás, nunca esperé usar casi todas las piedras de fuego del reino, pero, como dicen, hay que gastar mucho dinero para conseguir muchas. Bueno, en este caso era dinero ajeno, pero ya me entiendes, ¿no? Dándose la vuelta, se sentó sobre su dragón de tierra que los había seguido en silencio, con la mirada fija en ambos peligros. Realmente necesitaba nombrar a este dragón de tierra. ¿Y eso tiene otro interruptor de hombre muerto? Bingo. La sonrisa de Pride se dibujó y mostró la cápsula de veneno en su boca. Eres rápido, azul. Su mirada se dirigió a Wilhelm. Ahora, hablemos del plan, ¿de acuerdo? El señor espada demoníaca puede esperar aquí para asegurarme de que cumpla mi parte del trato y Azul seguirá a quinto allí. El cultista, que no iba armado, le hizo una reverencia a Azul. Y sanará a mis seres queridos. Wilhelm se tensó aún más. ¿Y cómo? Bueno, para empezar, si quisiera matarte, no habría secuestrado a Lady Karsten, sino que la habría ejecutado donde dormía, ¿no? El viento arreció, pero la sonrisa confiada de Pride no flaqueó. O si quisiera ahora, simplemente activaría las piedras de fuego y nos mataría a todos ahora mismo, ¿no? Por haber aguantado hasta el final, Pride se encogió de hombros, abrió la ventana y señaló a Crush. Pregúntale a la dama de adentro.
Miento si digo que los dejaré ir sin que nadie los apuñale por la espalda. Crush permaneció en silencio, negándose a interactuar con el arzobispo del pecado. ¿Ves? El arzobispo del pecado sonrió. Está tranquila y serena. Ambos examinaron con la mirada las heridas de su dama. Te doy mi palabra de que te casaré personalmente, arzobispo del pecado. El gruñido de Wilhelm tensó a la dragona de tierra, quien mostró sus colmillos en represalia. No dejaré ninguna roca, ninguna cueva, ningún pozo oscuro sin remover y te pagaré todo el dolor y la muerte que causaste hoy. Haz cola, he oído muchas cosas así. Subaru cerró la ventana. Así que, Wilhelm retrocedió y se quedó junto a la puerta de la cabaña, listo para actuar en caso de que algo saliera mal. Orgullo solo pudo burlarse de eso. En serio, actuar como un caballero justo cuando fuiste lo suficientemente arrogante como para no decirle a la santa de la espada a dónde ibas, es algo que nunca podré entender. No eres más que un anciano arremetiendo contra el dolor, indiferente a todos los que te rodean. Subaru se volvió hacia Félix. ¿Te das cuenta de lo mucho mejor que estaría tu familia sin ti? Y así, Pride no se percató del estremecimiento de Wilhelm. Ahora, Blue, pongámonos en marcha, ¿sí? Félix asintió y dio un paso hacia el dragón de tierra, como para montarlo también, antes de que dos alabardas se cruzaran frente a él. Subaru negó con la cabeza. ¿En serio? No voy a dejar que el mejor mago de agua del reino se acerque. Caminarás mientras te explico tu trabajo. Y así, 10 creyentes de hierro y el quinto lo siguieron, mientras los otros 40 rodeaban a Wilhelm, listos para hacerle perder el tiempo al demonio de la espada. En general, tu trabajo es muy fácil. Obedecerás a Quinto cuando te diga cuándo empezar o parar, cuándo moverte y cuándo actuar. Y solo tendrás que detener los latidos de 52 mujeres sin que mueran. Félix palideció. 52. Hemos preparado abundantes frutas Voco para ti, ya que estoy seguro de que el azul podrá lidiar con sus efectos posteriores, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Subaru levantó 5 dedos. 10 segundos. 15 si puedes. El rostro de Subaru no se alteró mientras Félix se movía. Sabía perfectamente que iría por 9 segundos, tal vez incluso menos. Y deben vivir, ¿sí? O tu señora se desplomará. Yo, entiendo, después de esas palabras de aceptación el resto del viaje fue en silencio. Al llegar a la cabaña, Subaru hizo un gesto a los creyentes de hierro y estos empujaron al azul hacia ella. Cargado con un poco de agua y comida, el azul fue apuntado varias veces hacia ella para que sus fuerzas no flaquearan durante su tarea. Y así, sin esperar nada de eso, Pride tiró de las riendas. Vamos, Patrasche. Tenemos que matar a un arzobispo del pecado. Su cola se movió en preparación para la batalla. Fin del capítulo. M 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